En este recuento de los participantes del proyecto Ciudad Gobierno, hoy queremos compartir con ustedes la entrevista que le hicimos al arquitecto Michael Smith, quien desarrolló con su equipo el proyecto conocido como Costura Urbana. La invitación al arquitecto Smith viene dado porque, entre otras cosas, me interesa mucho conversar con él sobre la materialidad del proyecto concebido y conceptualizado completamente para ser desarrollado en madera. Creo que eso ya es lo suficientemente atractivo, sin contar además el excelente trabajo de diseño y de diagramación que desarrollaron para participar en este concurso. Parece que, viendo en retrospectiva la propuesta de costura urbana, me parece sumamente interesante compartir con ustedes esta entrevista para que puedan ver cómo pensaron esta propuesta a partir de temas como que la naturaleza sea representada en el proyecto como experiencia, sobre el tema ya mencionado de la condición material, de ese saber disciplinar sobre el sistema constructivo y la condición material, el tema urbano, quiénes están detrás de la propuesta y de esa liviandad que permite además la transparencia y la verticalidad, nace de una solución tectónica a partir de piezas. Y es que aquí es donde de alguna manera hay una gran diferencia con otros proyectos. Y es que, como decía Ana María Rigotti, la arquitectura manipula la construcción hasta burlarse de ella por medio de la liviandad. Porque la arquitectura es un mundo de la superación de la construcción. Buenas tardes, arquitecto Michael Smith. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí y ante todo queríamos felicitarlo por la propuesta que presentó en Ciudad Gobierno. Ya estaremos hablando más en detalle, pero creo que el tema de la materialidad y la expresión de las condiciones y cualidades materiales de la madera vale la pena conversarlas, parte de los otros valores que tiene el proyecto. Entonces, buenas tardes, Michael. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un placer, un placer. Comentábamos antes de la importancia de este concurso y de reavivar esa conversación de ciudad entre los colegas. Y la verdad, un placer poder compartir lo que hicimos. Claro, y tenemos una oportunidad que no habíamos tenido nunca, ven, tantas propuestas de visiones de ciudad para conversar y estudiar. Yo creo que desde la academia es muy importante que desarrollemos la documentación de estas propuestas, porque nunca, como lo dije antes, nunca habíamos tenido esta oportunidad. Siempre era el plan tal o el plan el otro que elaboraban unas cuantas personas, pero aquí hay propuestas de muchos estudios nacionales e internacionales y cada uno con elementos que son muy valiosos de tomar en cuenta. Y entrando en detalle, yo quisiera conversar primero sobre el concepto de costura urbana. A mí estas palabras o este concepto, estas ideas me remiten al trabajo de Carlos Jiménez, ¿verdad? Carlos Jiménez habla de que lo que nosotros hacemos como arquitectos es transformar la condición del sitio por medio de tejer la memoria del lugar con la expectativa del proyecto hacia el futuro. Que es más o menos, o con otras palabras, el famoso lo que el lugar quiere ser y lo que el proyecto quiere ser de Luis Kahn. Y para él es en ese punto, en esa memoria del lugar donde se teje todo esto. Claro, la visión de Carlos Aldo Rossi de Ciudad, hay algo de esa escuela, pero también me recordó algo de un arquitecto muy joven, José Ferrando,
escuché recientemente, él trabaja a partir del concepto de tramas o tejidos y le asigna a la arquitectura la responsabilidad de construir ese tejido. Para él, digamos, la arquitectura debe entenderse como una trama y no como un elemento aislado. La arquitectura se conecta con todo, por eso es parte de esa trama. Esa urdimbre, ¿verdad? Ese urdimbre, ese lugar, es el paisaje, lo social, es lo constructivo, ese detalle es la belleza. Y así puedo seguir, porque esa referencia, ese concepto me parece muy potente y, y me llama la atención. Quisiera que habláramos de eso, de esa cultura urbana, que además me parece tremendamente relevante para San José. Entonces, específicamente para tu proyecto, ¿qué significa costura urbana? Claro, no, buenísimo. Vamos a ver. eh, el concepto de costura, vieras que nos tomó bastante ratillo mientras íbamos haciendo el proyecto. No fue que salió antes del proyecto, fue durante el proceso que fuimos discutiendo en todo el equipo de qué es lo que queríamos hacer, y siempre estuvo como esta vocación de conectar, y sí establecimos algunas prioridades que eran importantes. Una es la conexión de las personas con la ciudad. ¿Cómo hacemos que este proyecto se convierta en una especie de interfase o plataforma que le permita al ciudadano ser parte del proyecto, y no que llegue el proyecto y le diga al ciudadano qué hacer, sino que puedan crecer juntos, ¿verdad? Entonces se teje una relación. Esa parte era importante, y en la infraestructura que pensamos se dedica un espacio importante a esto, ¿verdad? A espacios que puedan ir cambiando con el tiempo, que sean adaptables, flexibles, para darle las mejores condiciones de uso, porque los proyectos cambian. Si algo hemos aprendido con el tiempo en algunos proyectos que hemos hecho en infraestructura pública comunitaria, es que no se pueden ver como operaciones cerradas, sino como operaciones abiertas, dispuestas a tejer estas relaciones, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, quizás hasta más importante, es conectar o entretejer la relación con la naturaleza. Yo creo que varias de las propuestas de las que pude ver manifiestan una intención similar, que es, tenemos que ser coherentes con nuestro país, o lo que el país quiere proyectar, ¿verdad? Con esta marca país que algunos llaman, o esta vocación ecológica del país. En fin, o sea, cómo nos conectamos con la naturaleza. Y evidentemente, cuando uno revisa el sitio, cuando uno entiende el territorio, eh, hay oportunidades de hacer una reconstitución natural, pero no se están trabajando como adrede, ¿verdad? Entonces, este proyecto se convertía en una especie de catalizador de estas relaciones con el entorno natural, ¿verdad? Por la posición que se encuentra, podía empezar a abrir brecha y conectar espacios naturales de distintas formas. Entonces, pensamos eso, pensamos que principalmente hacía como esta resonancia con tejer relaciones naturales como una prioridad, tejer relaciones sociales, y en el medio de estas costuras o tejidos se dan piezas de infraestructura pública que tienen que cumplir con lo que el concurso pedía, ¿verdad? A nivel funcional, que fue un reto enorme también, ¿verdad? Cómo metes todo ese programa en ese espacio. Entonces yo creo, Luis, que por ahí anda. Como que el enlace de estas dos condiciones para nosotros fueron importantes en el proceso, y al final llegamos a la conclusión de que era una costura, y obviamente la parte ecológica eh, es hablar de sistemas, es hablar de la ecología, que no se malinterprete solo con pensar en la naturaleza, evidentemente, sino relaciones bióticas, abióticas, los distintos sistemas que tienen que confluir y interrelacionarse entre ellos en distintos niveles, ¿verdad? Eso era importante manifestarlo desde la ecología, de la relación de distintas partes para que funcionen de la manera más armoniosa posible. Entonces, por ahí andaba un poco nuestra búsqueda. Sí, claro, es eso que mencionabas de entenderlo como un sistema, ¿verdad? Donde todas las partes están integradas y son más valiosas como parte de un sistema que como elementos individuales. Ahora mencionabas poco lo de la visión que tiene Costa Rica a nivel internacional
como destino ecoturístico o país de visión sostenible, incluso nuestra marca país, ¿verdad? Creo que muchos de los equipos intentaron mostrar esta faceta de ciudad y ecología, de arquitectura en armonía con la naturaleza, pero en mi opinión, si vale de algo, ustedes son de los que lo logran de la mejor manera, porque se entienden estas relaciones, incluso leyendo su memoria descriptiva, fue uno de los retos que ustedes se pusieron, el de que la naturaleza no sea una simple representación, sino que sea una experiencia. Entonces, ¿cómo muestran el proyecto o cómo se muestran el proyecto a la naturaleza como experiencia? Claro, esta parte, bueno, parte de armar el equipo del concurso, fue relevante tener en el equipo a Alberto Negrini y a Pamela Molina, ¿verdad? Que son paisajistas con los que hemos trabajado varios proyectos. Y sin duda eso le aportó un valor al entendimiento del paisaje, de la naturaleza, de las experiencias. Y lo que fuimos descubriendo fue cómo en la manera que estas piezas de infraestructura, que son grandes por el programa que se necesitaba poner, se disponen de cierta forma, y una vez que se toma esa decisión, permitir ciertas porosidades y ciertos pasajes para poder generar continuidad, ¿verdad? Que esto fue algo importantísimo. Generar continuidad a la altura del dosel del bosque, por ejemplo, a los 12 metros. Generar continuidades visuales, generar secuencias de distintos planos, ¿verdad? Con manejo de estratos y distintos tipos de vegetación. Quizás esto, evidentemente, Pamela Alberto lo podría hablar en muchísimo más detalle de lo que yo puedo, pero lo que sí recuerdo del proceso de diseño que tuvimos, hubo mucho boceto, mucha maquetación, mucho boceto a mano de entender, o sea, qué es lo que queríamos lograr. Espacios de transición, transiciones que fueran gradualmente abriendo o cerrando la necesidad de llegar a un espacio y que la naturaleza siempre te estuviera acompañando. Ojo, algo importante cuando se habla de naturaleza es el agua. Entonces el agua también se convirtió en un elemento importantísimo en nuestra propuesta. Obviamente por la cantidad de láminas y texto no da chance de hablar de todo, ¿verdad? Pero sin el agua no hay absolutamente nada de lo anterior. Entonces también el tema de tener biojardineras, de un país donde el agua se ve como un problema, y más bien debería ser la solución, y parte importante de la arquitectura, cómo se celebra, cómo se transita con el agua, eh, cómo las transiciones dan este acompañamiento. Entonces se exploró bastante esto, y si gustas ahora te muestro algunas imágenes y pongo ir comentándolas un poquito más de qué estrategias y qué técnicas se vio dentro del equipo para llegar a plantear algo. Obviamente siempre va a faltar detalle en un concurso de estos y por el poco tiempo que había, pero yo sí creo que tratamos al menos de plantear algo que era importantísimo, que lo dije al inicio, que es la conexión visual, que hubiera una sensación de un parque urbano, una conexión total a la altura del peatón, a la altura de donde más percibimos una ciudad de baja escala, ¿verdad? Buenísimo. Aprovechando, un saludo para Alberto Negrini, gran amigo, excelente profesional y una bellísima persona. Así como la naturaleza en la propuesta de ustedes no es una mera representación, la madera, de la forma que ustedes la usan en el proyecto, tampoco es una mera representación. En mi modo de ver, hay una respuesta consciente de mostrar a la madera o el sistema constructivo, más bien, de la madera a través de su comportamiento real en los bocetos y los renders, digamos, en las propuestas finales. Vemos arriostres, vemos columnas que son varias piezas de madera que se van articulando, vemos pies de apoyo, ¿verdad? Sosteniendo las pérgolas, por ejemplo. Hay un entendimiento del material, más allá de lo meramente estético. Ese eco de un saber ancestral reflejado en la materialidad es de las cosas que más me atrajo y me llamó la atención de su propuesta. Y es que hay que recordar que antes del Renacimiento,
no se originaba ni en la geometría ni del dibujo las propuestas, sino desde la lógica constructiva de cómo funcionan los materiales. Entonces yo quisiera que sacáramos el rato para hablar de esa condición material, del uso del material por sus cualidades, que realmente es muy poco explotada en este mundo nuestro del gypsum y el duroc, ¿verdad? Donde vivimos ahora. Quisiera que habláramos de eso. Adelante. Claro que sí, y vuelvo al tema del equipo, ¿verdad? Bueno, tenemos claramente el privilegio de trabajar con Juan Tuc, que es nuestro ingeniero estructural. Con don Juan tuvimos algunas conversaciones respecto a la lógica de cómo estructurar. Siempre tratamos de involucrarnos en distintas fases. Esto era casi que un planteamiento muy rápido. Todo lo que hicimos fue condensar algunos de los criterios que ya manejamos y luego revisar con Juan algunas de estas intenciones. Entonces, sí, claramente la madera es su estructura primaria, es estructura del proyecto, no es un tema estético, nada más de aparentar que el proyecto es de madera y obviamente incorporar en esa decisión todos los beneficios que trae la madera estructural, ¿verdad? Que obviamente es un edificio que va a colapsar más lento que cualquiera de metal o concreto, toda la fijación de carbono, estamos planteando un sistema de madera laminada que ha desarrollado Juan para poder utilizar madera nacional, madera local. Eso por un lado. Es un proyecto que plantea unos muros continuos, idealmente en CLT, para llevar como esa continuidad hasta arriba. Y luego, eso es como en el core, en el centro del proyecto, y a nivel perimetral existen unas columnas arriostradas de madera laminada que van cerrando los anillos, gradualmente se van abriendo o cerrando, si vas para arriba se van abriendo y esos anillos rematan en un anillo superior que termina de amarrar toda la estructura con una diagonal larga, que es la que contiene los pisos, y contiene una pirámide invertida en la parte superior para hacer un impluvio, para captar las aguas y celebrar la condición de patio interno que tienen los tres edificios. Entonces, yo diría que estructuralmente el proyecto se plantea como una secuencia de un centro con mucha masa, un perímetro con estructuras armadas y una serie de anillos que se rematan en la parte superior que termina de atajar, digamos, el esfuerzo estructural. Y también algo que creo que era bonito es que cuando el edificio toca el piso no lo toca en el nivel cero, sino hay un retranqueo con taludes del nivel cero para abajo, aproximadamente unos 9 metros, si no me equivoco. Y ese retranqueo, esas taludes permiten que también las fundaciones respiren, que la madera se celebre como llega al piso y genera también como una situación de borde sin tener que hacer paredes, ¿verdad? Y que no, entonces no nos va a limitar la continuidad visual que estábamos hablando. Además, que la ligereza que nos daría este sistema, volvemos a lo mismo de ser como un bosque urbano, ¿verdad? De limpiar todo ese nivel del 0 a los 12 metros y que la naturaleza y estas piezas, estas columnas estructurales den toda esta permeabilidad y apertura visual. Claro, ahora que hablabas de esa solución tectónica de piezas, ¿verdad? Que es básicamente lo que les permite a ustedes tener una propuesta que se siente muy liviana, es transparente, que permite esa continuidad visual y además esa verticalidad. Creo que en general lo resumiste muy bien. Mencionabas antes a Alberto, a Pamela, ahora mencionaste a Juan Tuc, otro excelente profesional y gran persona. Me gustaría saber quiénes más están detrás de la propuesta, quiénes son, cómo estructuraron el trabajo, cómo fue ese proceso de poco tiempo, trabajar todos ustedes juntos, si había roles y cómo fue ese trabajo en equipo. Entonces, eh, Claro, ¿cómo eso o cómo estaba establecido el equipo de trabajo de ustedes? si me permitís, voy a compartir pantalla. Aquí te voy Adelante, mostrando adelante. eh, del equipo. Tuvimos tres componentes, es un proyecto complejo, ¿verdad? Se ocupaba definitivamente un trabajo en equipo. Actualmente nuestra oficina entre Nuevos Atelier tiene como dos oficinas, ¿verdad? La central, que es la que yo dirijo aquí en San José, y la sur,
que es la que trabaja Alejandro. Yo en Central tengo un equipo, ¿verdad? Y este equipo que ensamblamos para este concurso me apoyaron, bueno, la arquitecta Lucía Flores, la arquitecta Marlene Rodríguez y el arquitecto Alberto Medina. Entonces, nosotros funcionábamos como una célula en la cual, pues, por el rol que me toca a mí en la oficina, es un poco ir orientando, dirigiendo las decisiones. A mí personalmente me gusta mucho, antes de pasarme a lo digital, hacer mucha maqueta y sketches. Esas maquetas y sketches también permiten trabajo en equipo, ¿verdad? Rayarlas, perotear ideas. Y después teníamos el equipo de arquitectura y paisaje, que era Alberto y Pamela. Todas las ideas iniciales las hicimos articuladamente entre las dos oficinas, ¿verdad? La parte conceptual, los bocetos preliminares, y después, cuando ya empezábamos como a construir la narrativa del proyecto y afinar, invitamos a un par de estudiantes ya de último año, ambos son de la UCR, Esteban Lobo y Gabriel Salguera. Esteban Lobo nos apoyó muchísimo con tema de levantamiento de fotografías, dron, entre otras cosas, y a construir la narrativa del video. Y también tuvimos un socio estratégico que fue el grupo Vivicon con el ingeniero Leonard Ferris, que nos apoyó también un poco en la parte de ciertos requisitos que se necesitaban para el concurso, y es una persona muy cercana que también tiene una experiencia amplísima. Entonces, yo aquí hice como una compilación, no sé si quieres que lo vayamos viendo, Luis, que es como el proceso se dio del proyecto. Sí, sí, más bien, si querés, vamos hablando de la propuesta. Ya Ok, hablamos de algunas partes, lo material, el concepto de la costura urbana, la parte de la naturaleza como experiencia, pero entonces hablemos de la propuesta de manera más integral. ¿En qué súper. consistió? Sí, más bien entonces, antes de mostrarte, porque lo que hice fue ahora agarrar los sketches y maquetas y los puse como en un proceso lineal, como para contar la historia de cómo fue evolucionando el proyecto. Antes, durante y después de que finalizamos el proceso de diseño, fuimos apalancando la propuesta en 5 sistemas, ¿verdad? Un sistema para nosotros súper importante era los espacios de apropiación. Nosotros creemos totalmente en la participación ciudadana. Ahora bien, ¿cómo vas a tener participación ciudadana en un proyecto que no se hace con participación ciudadana? Entonces, en base a la experiencia que hemos tenido con otros proyectos, lo que creemos que es conveniente es plantear espacios lo suficientemente abiertos y flexibles, especialmente a la altura de la rasante, que permitan que la ciudadanía participe de la construcción de estos espacios. Y no me malinterpreten con que los construya literalmente, sino darles programa, habitarlos de distintas formas, ir evolucionando y creciendo con los espacios en el tiempo, ¿verdad? Entonces, es un laboratorio de empoderamiento ciudadano, básicamente, esa era como la visión, trabajar la rasante, que es totalmente abierta a la altura del dosel, en una relación entre bosque y poder tener múltiples actividades. Con, eso sí, unos vestíbulos que permitan a la gente llegar a los pisos superiores. Entonces, básicamente era, tiremos el edificio arriba, que no nos estorbe a nivel rasante, para generar ese continuo. Luego, a nivel de arquitecturas, sí pensamos, estudiando el programa, que había que hacerlo lo más sencillo posible por la complejidad del programa que se pedía. Y entonces era liberar el espacio bajo, como les decía, y tener arriba, nos dio para 3 cuerpos generosos que podían estar interconectados en distintos niveles. Luego, un sistema ¿Había de... una razón para que fueran tres o fue algo que se produjo en el diseño? Yo creo que fueron dos caminos. Primero, eso es lo que nos estaba dando la densidad. Y como habían 3 cuadras y empezamos a ver un poco la dimensión, el volumen de lo que eso implicaba, empezamos a ver que la triada nos hacía sentido, y luego, no sé, empezamos a buscar algunas metáforas como de los 3 poderes, nuestra democracia, como los 3 pilares, en fin, había un concepto bonito que empezaba como a encajar, pero nada muy forzado, era nada más como entender que la triada de alguna forma tenía sentido por cómo estaba el lote, ¿verdad? Las condiciones del lugar. Y es Y, que viendo la propuesta de ustedes, es muy interesante concentrar esos tres edificios, les permitió dejar un montón de área libre. Yo no sé si es y como 3-1.
de área libre, o sea, una Sí, huella abierta sí. prácticamente, porque la parte de abajo es transitable, pero los tres edificios además permiten una gran apertura de áreas públicas. Sí, sí, totalmente. La densidad que se manejó, y vamos a ver algo que importante es que además estos volúmenes, ahorita los vemos en más detalle, tienen un patio interno súper generoso, ¿verdad? Entonces realmente son como unas O en planta, son unas tiritas que se ventilan e iluminan naturalmente bien. Entonces, y sí, eso contenía toda la densidad. Y a partir de ahí pensamos que este tercer punto era importante, ¿verdad? Que había un sistema ecológico que nos permitía canalizar las aguas pluviales, las servidas, tratamiento, reuso, y pensamos también en posibilidades del reciclaje de desechos, el tema del dosel del bosque, el sotobosque, esa cobertura de suelo casi que toda verde en el piso de abajo, ¿verdad? Todo eso nos parecía importante. En cuanto a la movilidad, sí, tener todo lo que se pedía en el concurso a nivel de movilidad activa, transporte público, esto tal vez nos hubiera gustado poderlo afinar más, detallar más, pero la escala y el tiempo nos llevó hasta cierto límite. Y luego el sistema de acondicionamiento bioambiental, todo el proyecto funciona con estrategias pasivas y materiales que mitigan el impacto hacia el medio ambiente. Entonces, pues ahí el proceso fue, literalmente estos fueron de los primeros bocetos, creo que este es de Alberto Negrini, por cierto, que a él le dimos la tarea de poder dimensionar bien, ok, de cuánto estamos hablando, cuál es la densidad, cuánto nos cabe por piso. Entonces él empezó a tirar como los primeros planteamientos de huella, muy genérico, una huella de 40 por 40, a ver qué sucedía ahí. Y empezamos como a tener estas primeras aproximaciones. Paralelamente a la huella empiezan a haber bocetos de cómo se acomoda esa huella, qué tipos de modulaciones por metro cuadrado podríamos tener para ir empatando la necesidad programática. Y aquí ya sale siempre el statement ese importante de liberar el piso de abajo a los 12 metros. También trabajar como marcar cada cierta cantidad de pisos, cada 5 pisos, cada 3 pisos, un elemento tipo pasarela para generar protección de la radiación solar o unos aleros, pero además también le baja la escala a un edificio que si todos los pisos se marcaran igual, se vería masivo, ¿verdad? Y pesado. Entonces, y celebrar más el tema de la sombra en el volumen. Entonces, fue algo que... De hecho, desde los bocetos se percibe Ujú, ese enfoque más tectónico, ¿verdad? No, no es una propuesta estereotómica, masiva, pesada, sino que es más bien una estructura que se abre hacia el cielo, totalmente liviana y que permite ese discurso que ustedes hablan de transparencia, conexión visual, y para que el espacio se guste. La visual es una de las características más importantes y a nivel de piso o a nivel de calle, digamos, uno ve esa buena relación con la naturaleza. Ustedes hablan de la altura de dosel de bosque, algo así, ujú. que son 12 metros para abajo. Todo eso se lee gracias a esta concepción ya desde esta época de pensar en este marco tectónico. ¿Siempre pensaron en madera o en algún momento fue metal? No, siempre fue madera, eso es una de las premisas de ese material que defendemos, y más con la tecnología que Juan ha desarrollado de poder utilizar madera nacional, porque el problema es, decimos madera, entonces utilizamos pino radiata chileno, que se Sí, lamina sí. aquí, puede ser, pero viene de Chile y es encolado, pues, se le caen todas las medallas, como dicen, ¿verdad? Sí, claro, Entonces, eso. La entonces huella de sí, carbono. sí, sí, entonces quisimos soñar, yo sé que alguien que está en la industria me Es, es, podrá decir, es muy "Ve, arriesgado. Yo pienso que lo que ustedes hicieron es arriesgado, es valiente y eso es importante porque, bueno, pero ustedes saben, ustedes están en esto. Yo te he visto ya bastantes proyectos en madera ya con el tiempo para saber si se podía o no se podía hacer. ujú, Pero creo que si viéramos o si se construyeran estos edificios en San José, sería un hito de la ingeniería y arquitectura porque serían no solo los edificios más altos, sino yo creo que la concentración más alta de madera en construcción, sí, claro, claro, pero imagínate, fue un riesgo. sí, hubiera sido lindísimo, sin duda. Y
Y es parte de la apuesta y vamos a ver, hay muchas referencias de arquitecturas que ya se han hecho a escalas similares, entonces no es como que es una utopía, digamos, o sea, se puede construir. Entonces ahí fue un poco, Sí, obviamente es a claro, nivel de anteproyecto, pero aquí se ve un poco los principios que buscábamos. De hecho, estos taludes, a mí esta parte me gusta mucho porque dentro de las referencias que conversábamos en el proceso de diseño, visitamos la biblioteca de Vasconcelos, la Alberto Calach, en Ciudad de México. oh, qué buena. Sí, y hay como esta relación de los taludes, ¿verdad? De las cosas que están como colgando, de tener estos arriostres importantes que van marcando una gradiente de cómo los pisos de abajo son más pequeños, pero se van ampliando conforme llegas arriba. Entonces, esto genera un retranqueo mucho más sutil en la escala de relación con los edificios inmediata, ¿verdad? En la escala urbana preexistente y conforme va subiendo, ya esto casi que pasa desapercibido, ¿verdad? Arriba. Entonces, eso era un poco la apuesta y tener aquí abajo como bueno, este patio interno que llega hasta el piso de abajo y tener vegetación en esos taludes, ¿verdad? Entonces, y fueron parte de las exploraciones de ir dimensionando estas situaciones, el manejo de las plazas y cómo se interconectaban cada edificio en su base es como una plaza, ¿verdad? Y cómo se podía interrelacionar también en otros niveles. Entonces, de aquí salen estos primeros bocetitos, ya como ir acusando esta relación de una estructura ligera perimetral, el patio interno, Esos ese, bocetos son tuyos. sí, estos son míos, Sí, sí. y este retranqueo aquí, ¿verdad? De que se está dando, los parqueos, dice, a huevo había que meter unos parqueos, si por nosotros hubiera sido, no metemos ni un solo carro, pero bueno, era parte Sí, claro. del programa, entonces pues tuvimos que luchar con eso. La relación con el parque, ¿verdad? Cómo esto se empieza a generar una conexión. Luego hicimos todo el equipo, este esquema, me recuerdo, a mano, y luego Alberto Negrini lo escaneó, donde empezamos entre todos y todas a rayar. Alberto lo terminó de detallar con su equipo y ya como a dar intenciones de paisaje. O sea, cada manchita que está ahí tiene una razón de ser, se ve un poco esquemático, pero si vieran que en eso Alberto y Pamela sí se ponen muy, muy rigurosos como con la escala y las intenciones. Y luego, esto fue, cuando ya estábamos como por aquí, tuvimos que tirarnos a modelo nuevamente, decir, ok, son toque. Veamos un poco lo que significan ese programa en el lote, y era masivo, ¿verdad? Entonces, las huellas que estábamos planteando las sentíamos muy pesadas, estaban comiendo demasiado espacio para lo que queríamos lograr. Entonces, eso nos remitió a hacer una exploración más en detalle, en una escala más grande. Hicimos esta maqueta, creo que esta está en uno 500 o 250, no me acuerdo, una maquetita grande, donde ya nos permite con un poco más de detalle bocetear a mano esa relación entre los cuerpos, ¿verdad? Ese tema del impluvio, estas pasarelas superiores que eran bien importantes para ahora sí interconectar los edificios, casi que como una avenida elevada, ¿verdad? Para relacionar edificios y otras avenidas superiores para hacer encuadres, porque entre estos edificios las visuales son hermosísimas. Cuando la vimos con el dron, lo que ves hacia la ciudad, los edificios, lo que ves hacia las montañas, estos espacios son hermosísimos y tienen que ser públicos, ¿verdad? Entonces, vimos la necesidad de generar estas conexiones, inclusive una por aquí atrás que se ve que te lleva hacia esta de aquí, hacia el parque, y luego empezaban a salir estas pérgolas urbanas, ¿verdad? Como una especie de faldón que se le sale a los edificios en las dos caras principales o digamos, transversales. Entonces ahí empezamos como a descubrir otras cositas pues, que nos iban interesando, ¿verdad? Y la maqueta Lo nos... del impluvium, ahora que lo mencionabas, Ajá. es una solución genial para Mm. rematar el edificio. O sea, le estás dando un cierre, pero además resaltas el patio central por medio de estos ángulos que se generan. Y me imagino que la idea era recolectar agua y reutilizarla. Parece, y tanto que se dice que en Costa Rica debería verse los techos y expresarse los techos, pero la mayoría lo que hacemos es taparlos. Sí, Aquí sí, están sí. expresados formalmente, incluso funcionalmente, o sea, se entiende la lógica
de atrapar el agua, de resaltar el patio, y es por la forma en que está articulado, separado del volumen, y eso es el cierre, es el remate. Sí, Creo que es sí. una, hablando de temas de diseño, es una muy buena solución Mm. de diseño. Sí, a nosotros nos gusta, ¿sabes qué también vimos? Que si el impluvio modelado está todo al mismo, a los mismos niveles, eso es como una pirámide ahí invertida, pero además le dimos un ángulo, no sé si notas aquí una patita que está acá y está mucho más elevada. Entonces, en esa parte que queda más abajo, la idea es que podía ser habitable. Entonces, este polígono aquí probablemente iba a ser una terraza jardinada y después podía ir evolucionando gradualmente a convertirse en una lámina o una lona que captara el techo. Entonces, la idea era tener una evolución, un híbrido entre techo ajardinado hasta convertirse en una lámina sólida, ¿verdad? Nada más para captar el agua. Entonces, y tener tema solar también, si pudiera ser una opción. Entonces, sí era como elemento, decís vos, de la plástica, ¿verdad? Que sí, claramente era algo que nos interesaba y creo que, perdón, este corte ilustra como ya el proyecto, cómo llegó a evolucionar, ¿verdad? Uy, perdón, que era el impluvio, estas diagonales que van amarrando los pisos, el retranqueo que libera totalmente el espacio y genera balcones urbanos con cierto ritmo para bajarle la escala al proyecto o la sensación de lo masivo, en los Creo que arriestramientos. eso, Ajá, además haría muy feliz a Jan Gell, sí, sí, porque sí, hay sí. una conexión del edificio con la parte urbana a un nivel de altura donde todavía existe esa conexión Ujú. para generar esta humanización de los espacios. Eso es el haber hecho ese gesto del retranqueo para permitir estos balconcitos, además vuelve muy permeable el edificio. Tiene, digamos, es permeable por fuera, es permeable por dentro. Sí, No es una cara masiva, no es una cuestión cerrada, sino que ahí podemos entender esa lógica que me imagino que también va por ahí, de la ujú, ventilación cruzada. claro, claro, y vos sabes que estos balcones se convierten como en pasarelas también, o sea, es que la escala del proyecto es amplia, entonces a mí me parecía bonito esta discusión que teníamos en el equipo de tener estos niveles, digamos, a cada 3 niveles se va marcando ese ritmo, pero entonces hay balcones pequeños, balcones más grandes, entonces empieza a haber como una diversidad también de la fachada y sirve para, como estrategia pasiva, los balcones son como la interfase para captar las brisas, permite regular el paso del viento a como se quiera ya en la envolvente del edificio interna, ¿verdad? Con aperturas controlables y tenés todo este gran espacio interno también con jardines y todo el asunto, ¿verdad? Y estas pérgolas que ves aquí, que están como relacionadas a los taludes, que también generan como unos árboles de madera que son habitables arriba. Entonces hay como redundancias necesarias a nivel del manejo de distintos estratos de vegetación que permitían como casi que rodear el edificio de naturaleza con distintas estrategias o técnicas, ¿verdad? Y aquí abajo, esta continuo que buscábamos, que insisto mucho, empiezan a ver estos esbozos de una arquitectura o arquitecturas modulares, también en madera o cualquier sistema prefabricado, que permitiera colonizarlo dependiendo cómo la gente quisiera, ¿verdad? Entonces empezaban a ver como estas luces, ¿verdad? De lo que el proyecto quería hacer. Ah, bueno, y una cosita más, estos árboles que se ven aquí, también Alberto y Pamela enfatizaron los ejes, que el proyecto ya tenía como esta conexión con bulevares y calles que tenían más vocación peatonal y tenían árboles, entonces y el proyecto como que se desbordaba ya de manera natural actualmente hacia el entorno inmediato, ¿verdad? Y de aquí hay una plantita esto es un dibujo grande, mira así la escala, esto es bastante grande, de todo el full el detalle, ya inspirado un poco en lo que Alberto y Pamela habían planteado, entonces habían elementos, le decíamos estas babosas, que son como lomitas vegetales que se estaban planteando, las distintas densidades de árboles, de masas boscosas, los taludes y la vegetación que se quería trabajar ahí, el manejo del agua y esta jardinera, espejos de agua,
y como ves, creo que en esta imagen se aprecia la gran cantidad de zona verde que se estaba pensando. O sea, literalmente era un parque, lo que había abajo, ¿verdad? Lo que se estaba dando era un parque a la ciudad para poder generar conectividades. Y ese parque, pues Alberto y Pamela, qué bonitos los sketches que ellos fueron desarrollando a nivel de paisajismo, de diseño del paisaje, ¿verdad? De las distintas escalas, estratos, tipos de vegetación, que nos dieron muchas luces al respecto. Y ya después ya empezamos a profundizar aquí, Alberto, en el edificio en sí tiene una lógica modular, estaba partido es como una cruz, ¿verdad? Una circulación interna conectada a los elevadores en este sentido y en este sentido y escaleras con vestíbulo de acceso y cada cuadrado, como se ve aquí en este esquema, cada cuadrado corresponde a una tipología de oficinas que podría estar alternándose, cambiando o mutando. Entonces el proyecto era así de sencillo, era realmente módulos, ¿verdad? Que se pueden habitar de distintas formas. Esto es un poquito como el esquema en planta de los elevadores, un vestíbulo, era bastante sencillito. Este es un esquema de planta de todo ese espacio colonizable y público, ¿verdad? Como un primer boceto de cómo podría llegar a darse, cómo nos imaginábamos ese espacio común, todas las condiciones que podía llegar a tener. Y luego hay mucho detalle de las piezas. Eso es muy tuyo de todos los proyectos, ¿verdad? Sí, 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 De nos lo que encanta. hacías en los talleres de universidad hace años con Sí, 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 Miguelitas. sí, 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 ahí viene mucho ese tipo Muy, muy bueno. de exploraciones y mucho sketchito, ¿verdad? A mano de poder explorar las piezas, los componentes. Insisto, era muy poco el tiempo, entonces había que disparar por varios frentes. A mí este esquema aquí me gustó muchísimo, este de la pérgola urbana, fue un dibujito una noche así con mucho cariño, ahí ya cuando uno llega a la casa cansado y le pasa dando cabeza al asunto de cómo trabajar estos árboles, distintas piezas, cómo otras los podían apañar y sostener esta pérgola que podía ser habitable, ¿verdad? Que tenía algunas partes donde habían unos decks o terrazas y otras con vidrio, entonces de ahí metiéndole un poco de cabeza a eso, o el tratamiento de las pieles, ¿verdad? Un poco haciendo alusión a los tejidos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, aquí, puentes, no es un puente común y corriente, sino que el puente es una estructura arrastrada armada que tiene un escalonamiento de patios, en este caso así, también para una suerte de tensora que genera como esa condición de puente entre edificios, o más bien aquí arriba una estructura armada que permite bajar y generar un balcón urbano en la parte superior que genera como una especie de auditorio o gradería, mucho como lo que pasa en el La Highlight. idea era como generar espacios de permanencia y no solo de paso. Correcto. Es que imagínate a esa altura tener esas graderías para estar viendo Claro. las montañas o la ciudad. Pucha. Igual la gente se iba a quedar viendo y nadie iba a poder pasar. Entonces, Sí, 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 aprovechar la era oportunidad. hermoso. A esa altura y entre edificios, definitivamente tenía que ser una experiencia bien bonita. Y luego la lucha de las luchas, cómo contar la historia del proyecto, ¿verdad? Además en un concurso, y teníamos fotos de muy baja resolución, entonces por eso le pedimos a Esteban Lobo que nos ayudara a hacer un registro con dron y sacó unas tomas espectaculares, ¿verdad? De altísima resolución de la situación actual, ¿verdad? Hicimos varios esquemas de cómo contar la historia del sistema de movilidad, de estrategias pasivas, de espacios públicos, ¿verdad? De programa. Lobo hizo estos esquemas muy bonitos. El proyecto en algún momento se quiso llamar Ecópolis. Por dicho no le pusimos así, pero eso era explorando nombres. Y era un poco de cómo contar esa historia, las láminas, el video, y luego, vaya sorpresa, cuando uno ve los requisitos de concurso, estábamos como 3 días antes ya de entregar, y, ay, sí, cierto, había que pensar en el, en el resto del espacio que estaba De destinado, ¿verdad? vivienda y no sé qué, sí. Exacto, entonces tuvimos que de correr ahí, hacer, personalmente yo me peleé con esto un toque y lo discutí con el equipo, a ver cómo le veían. Entonces, sí, y la verdad que todo cayó naturalmente, nada forzado, o sea, había una relación axial aquí importante de una diagonal que tenía que rematar y que venía desde el aire también hacia esta esquina
con la línea, perdón, con la estación de trenes, y estaban todas estas rasgaduras como estrías que podían ser parque natural, estaba este parque. Entonces esta diagonal era súper potente y que podía interrelacionar otros edificios, respetar todo lo que era edificio de patrimonio, los galpones que existen actualmente, en fin, tampoco había que hacer mucha, a nuestro criterio, mucha malabar, como que las condiciones del sitio ya estaban dadas y era un poco nada más conectar las cosas. Y luego ya las láminas, las 4 laminitas, yo ahora lo que hice fue destacar algunas cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, cuando vemos la primera lámina, bueno, está el sketchito que les mostraba, es la perspectiva, ya esto más trabajado como en digital para darle más intenciones, pero quizás lo que más me llamó la atención fueron estos esquemas de aquí abajo. ¿Por qué? Porque este es el programa que nos estaban pidiendo. Vea el MOP. Estos son metros cuadrados, ¿verdad? Y pisos. Cada franja de estas corresponde a un piso. O sea que para meter al MOP ocupaba 18 pisos. Eso era todo lo que ese espacio ocupaba. Luego el MEP llegaba casi a la mitad, como a los 9 pisos. Luego el Ministerio de Hacienda llegaba como por aquí y vea el resto cómo se iban reduciendo, de la ya ni se notaba. Entonces esta lógica de análisis lo permite uno escalar y decir, ok, un piso típico, que es esto que vemos aquí, y que además tiene una L prototípica de 2.700 metros cuadrados, esa L es la que puede llegar a encajarse en un piso, repetirse n veces, tenerla en 3 unidades, y de esas 3 unidades, ¿verdad? La idea era levantarlas para abrir la parte de abajo, meter vegetación a la altura del dosel del bosque. Hicimos algunos giros del edificio para poderlo relacionar con el parque inmediatamente, y conexiones visuales. Entonces, a mí estos diagramitas me gustaron mucho porque van como contando la historia sencillita de una De hecho, morfología. muy claro, explica la lógica de la altura, de la escala del proyecto, y Rem Koolhaas estaría orgulloso. Sí, sí, va muy como en Son esa nota, súper ¿verdad? claros, sintéticos, precisos, como debe ser un buen diagrama, Ujú, con ujú. muchísima información. Hombre, pura vida, sí, eso fue como decir, ¿y por qué estamos tomando esas decisiones? Y luego ya aquí están como todos los sistemas de movilidad, que eso era algo que se pedía. A mí personalmente me hubiera gustado meterle más detalle a esto, pero creemos que conforme se plantearon los edificios, tenían las condiciones para conectarse por todo lado. Algo importante tal vez en la capa rosada, que es la peatonal, es que a los edificios solo se les podía entrar por el costado norte y sur, y esto por los taludes y unos puentes de conexión. Nos pareció importante que el edificio tuviera como estos 2 sitios de acceso para que entre ellos, en el sentido longitudinal, se celebrara más la naturaleza. Entonces, poder accesar a un edificio por todo lado puede ser un poco complejo, ¿verdad? Entonces, eso sí fue una decisión de diseño. Y luego esta lámina No, que es además, muy para una institución pública significan guardas, controles de claro, acceso, un montón de problemas. Era mejor claro, simplificarlo y reducir la cantidad de ingresos. totalmente, totalmente. Y luego aquí, de esta lámina, que es quizá la más saturadilla, la más compleja, a mí me gustaba mucho la idea esta de poder Pero es la conocer. lámina Ujú. que explica mejor el proyecto. Sí, Es aquí el está todo, proceso, ¿verdad? todo lo que hemos hablado, concentrado en unos diagramas muy bien resueltos, de esos que uno le encantaría encontrarse en un libro y una revista publicados para verlos con más detalle. Ujú, ujú, ujú. Sí, le metimos cabeza, vos sabés, estos diagramitas, como decís vos, es el resultado de muchas conversaciones del equipo, ¿verdad? Aquí cómo llegas de los 3 edificios, agarras uno, tenés las 4 tipologías, aquí abajo se ven las combinaciones, posibles combinaciones, cómo la planta de abajo se puede ir abriendo para ganar más espacio, y entonces el patio interno se va enlongando cada vez más, como se ve aquí. Y esto me genera esta condición en sección de este gran atrio, ¿verdad? Que permite también la extracción de aire caliente, aunque no es un efecto chimenea per se, pero sí poder cruzar el viento, los flujos, para poder tener como una circulación pues generosa cuando sea requerida, ¿verdad? Y luego
aquí estos esquemitas me gustan porque son los sistemas, ¿verdad? El sistema de espacios públicos en distintos niveles, el MOB, que es un edificio MOB básicamente, ¿verdad? Y luego los otros partiditos con un edificio parqueos aquí atrás. Luego todo el sistema natural, captación de agua, impluvios, tanques de captación de agua pluvial en la parte inferior. Luego la lógica de comunicar los edificios con estos ductos de CLT o puede ser inclusive, en algún momento hablamos hasta de tierra pisonada, pero yo creo que eso ya era jalarle mucho el rabo a la ternera. Pero nos parecía que podía ser unos núcleos importantes verticales de conexión. Y luego a nivel bioclimático, de sí, las estrategias de los patios internos con la parte del, de las pantallas estas que generan balcones y protección. Creo que dije algo mal, no es un atrio porque sí está, no está techado, sí es un patio interno más bien, pero en algún punto dije atrio porque en algún punto en los niveles inferiores empieza a tener más como esa condición por la altura del edificio, ¿verdad? En otros puntos se siente más Sí, como un claro. patio interno. Sí. Alrededor, digamos, sería como un atrio afuera y un Ujú. patio interno en el interior. Sí, exactamente. En algún punto es una mezcla de los dos, Sí, planta baja. sí, sí, exactamente, exactamente. Y obviamente la cantidad de carbono que fijaría este edificio con madera local, ahí sí con todo el respeto a los demás concursantes, pero ahí es donde yo creo que nosotros teníamos un punto altísimo como propuesta, ¿verdad? Porque el proyecto al estar pensado y construido todo en madera, en su mayoría, del aporte que iba a hacer a nivel de ecológico era abismal, ¿verdad? Y, y luego Y aquí, madera del país que no necesita transporte desde largo, ni barcos, ni nada. exacto, exactamente. Y aquí ves, se ve este continuo en las elevaciones que estábamos buscando, estos estratos de comunicación en niveles superiores y de tal vez destaco este cortecito, ¿verdad? Donde se logra apreciar todo, los taludes, los puentes de interconexión, el puente mirador en la parte superior, estos espacios públicos abajo que eran bien importantes, y de todas las condiciones de parque, ¿verdad? Para mí este corte es muy representativo. Aquí se ve muy bonito en este corte el retranqueo, no sé si se aprecia aquí, ¿verdad? Donde se ve, estos balcones Sí, son claro. gigantes, ¿verdad? No, Unos la apertura balcones, visual y la conexión a nivel de ciudad que están logrando, muy buena. sí, sí, a mí me Y parece que eso, aparte que el edificio se integra hacia afuera, entonces es un efecto doble. ujú, Tanto ujú, el peatón, el transeúnte, como el que está en el edificio, interactúan en el espacio público con un gesto tan simple como el del retranqueo del edificio en los pisos bajos. sí, 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 totalmente. Y a mí este tema de las pieles me parece bonito porque vamos a ver si logro captar por aquí alguna imagen de la piel. A ver, ay, bueno, aquí se logra apreciar. Esto sí era metal, era lo único que iba a estar en metal anclado a las columnas principales y teníamos una pieza de madera y un taco en el medio pieza, y entonces se iba generando como estas diagonales con distintos tonos de madera. A mí me parece que eso era un tejido, en sí la fachada era como un tejido prehispánico, ¿verdad? Y que generaba en las fachadas críticas, especialmente las que están expuestas a la radiación solar de la tarde y de la mañana. Sí, Y las del este y oeste. correcto. Y inclusive estas intermedias también pueden tener algún grado ahí de aproximación, pero también la privacidad que esto daba sin tener que cerrar la fachada y volverla ciega totalmente, creo que por ahí había una oportunidad de diseño súper bonita. Y ves, ahí se ve un poco más como intenciones del manejo del paisaje. Hay sketches de Pamela y Alberto muy bonitos, ¿verdad? Que hicieron sobre los renders en blanco, y ahí se puede apreciar un poco más como de los distintos elementos de la arquitectura, estos espacios públicos que veíamos abajo, que tratamos de detallarlo lo más que pudimos por el poco tiempo que había, pero por lo menos insinuar toda esta relación, ¿verdad? De un espacio público abierto, transparente, en total conexión con la vegetación, con la naturaleza. Y ya, y finalmente aquí lo que tengo es el videíto, ¿verdad?
las tomas que hizo Lobo, ¿verdad? Y no nos dio chance como de fotomontarlo tal cual, ¿verdad? Ya había que hacer un trabajo de postproducción más intenso, pero sí por lo menos para entender el edificio, esta situación de balcón, mirador, qué estaría viendo, ¿verdad? Una vista espectacular de las montañas hacia el sur. Y hicimos el esfuerzo de trabajar los diagramas y que se pudieran animar, ¿verdad? Entonces, todos los espacios públicos en distintos niveles, los puentes, la rasante, todo lo que eran las arquitecturas, ¿verdad? El edificio MOB, que le llamo yo, ¿verdad? Que es solo el MOB ahí, y después los distintos pisos, cómo se podían ir distribuyendo. Luego esta condición de verticalidad para interconectar los pisos. Y luego aquí todo el sistema ecológico, ¿verdad? Las distintas manchas naturales que se estaban pensando, captación de agua, entre otras cosas. Y finalmente la parte bioambiental, las pantallas, los balcones, el cruce de los flujos, el patio interno, las torres de ventilación, ¿verdad? Y aquí un poquito más pues de la escala urbana que se buscaba, que como decías ahora, ¿verdad? Sí se trató de liberar todo, o sea, que el piso abajo fuera totalmente un parque, ¿verdad? Y que los edificios fueran sencillos, fáciles de reconocer, en mucho recoeco en la escala del peatón, porque además la topografía no se prestaba para eso, era bastante plano, ¿verdad? Entonces, un cambio de nivel ahí, pero no era tan drástico. Entonces, no forzar eso, sino todo lo contrario, que cuando uno llegara a este edificio fuera una lectura sencilla, simple de transitar, entender que solo hay 3 edificios y pues ya, de una vez que sobrepasar la altura del dosel, ya estás interconectado con todo el aparato institucional. Y eso era un poquito, Luis, ahí de lo que te había montado como para contar la historia del proyecto. Yo creo que excelente, queda clarísimo cuáles fueron sus inquietudes teóricas y cuáles fueron sus estrategias proyectuales, que es al final lo que nos interesa a nosotros buscar. Y yo diría que para terminar, me queda una sola pregunta. Sería más enfocada sobre el tema de los concursos en sí. Ujú. Yo diría que es momento de que conversemos de concursos de arquitectura y basado en tu perspectiva y tu experiencia, ¿por qué deberíamos seguir haciendo obra pública a partir de concursos? Claro, vamos a ver. Primero me gustaría enfatizar sobre este concurso en particular, lo bonito que fue ver y sentir con otros colegas que se reavivó esta necesaria conversación de ciudad. Y creo que la mayoría de gente que yo conozco que participó del concurso, realmente la premisa no era ganar, era aportar ideas, era arriesgarse, era decir, no importa, no importa que no gane, pero estoy proponiendo algo que pueda aportar a esa conversación de ciudad. Y yo, por la mayoría de gente que he conversado, entró con ese espíritu. Creo que, sin ánimos de hacer polémica, me parece que lo que pasó con la Asamblea Legislativa fue muy, quitó el entusiasmo de esto, ¿verdad? Fue, no sé, fue algo que la gente, creo que Nos al echó para gremio atrás como nos echó 20 concursos, empecemos sí, por nos ahí. ahuevó, la verdad, así en términos populares nos ahuevó bastante. Y creo que este concurso reavivó esta necesidad de conversar ciudad. Veo muchas cosas en común entre los proyectos, propuestas buenísimas. Qué bonito también que gane un proyecto que uno diga, puña, qué buen proyecto, ¿verdad? Que a veces eso no sucede y ahí es más frustrante y también eso desmotiva participar en concursos, pero cuando uno ve las propuestas seleccionadas, finalistas, el proyecto que ganó o otras propuestas que no quedaron, pero uno dice, hay un nivel alto, ¿verdad? Y si hubo como un jurado, me parece que se tomó a conciencia la labor. Yo me acuerdo que parte de la confianza rota del concurso de la Asamblea, mucha gente comentaba antes de es que este concurso seguro ya tiene nombre y apellido. Y no fue así. Me parece que se expresó verdaderamente una manifestación colectiva de propuestas donde la que gana, yo te diría, como cualquier otro concurso, probablemente cambie en el jurado, cambie el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la propuesta ganadora, yo no diría que es la mejor ni la peor,
Ahora bien, no, eso no le quita mérito que es una gran propuesta como muchas que habían. Y creo que lo que más nos puede quedar de esto es poder conversar y revisar otras propuestas y ver qué es lo que la ciudad necesita. Es que la ciudad no necesita 2 o 3 cuadras con edificios. La ciudad necesita un montón de cosas, un montón de retos y problemas. Y nosotros como generación que somos amplia, no me refiero a una generación específica, sino amplia, que estamos viviendo ahorita en la ciudad, deberíamos hablar de esto y participar de esto. Entonces, por eso los concursos son necesarios, son importantes y se tienen que convertir en catalizadores y tienen que demostrar el esfuerzo colectivo. Yo le digo mucho a mis estudiantes que participen en concursos porque también te permite ver cómo otras personas resolvieron el mismo problema, ¿verdad? Entonces, eso es valiosísimo y lo hace crecer a uno un montón. Eh, si yo nosotros en la oficina hemos ganado concursos importantes y vieras que si yo te pasara la lista de los concursos que hemos ganado y de los que no, lo que hemos ganado es una cosita así y los que hemos participado es una lista amplísima. Montones de veces hemos participado en concursos, montones de veces no hemos ganado nada y de verdad es súper bonito porque uno aprende, uno va viendo cómo otras personas resuelven, cómo comunican, cómo cuentan la historia. eh, y eso es parte de lo que nos hace crecer como gremio, como sociedad. Entonces, sin querer extender la hablada, como dicen, creo que es importantísimo que existan estos vehículos, que haya posibilidad de compartir propuestas. A mí me parece que los concursos deberían también evolucionar eventualmente a que haya más participación ciudadana para escoger las propuestas. Ojo, que no sea un concurso de popularidad, ¿verdad? Sino que sea que hayan instrumentos que permitan también a la ciudadanía, más allá de solo el gremio de arquitectura, tener una voz, poder opinar, eh, que este proyecto lastimosamente no se concibe desde la participación ciudadana. Entonces, hay un reto y una deuda enorme. Hoy en día hay muchas plataformas digitales que pueden facilitar estos procesos, hacerlos de manera más transparente, con más rigor y poder entender de que el reto de la ciudad no es de los arquitectos o arquitectas o de planificadores urbanos, es de todo, ¿verdad? Toda la ciudadanía en general. Entonces, pues por ahí creo que hay hasta posibilidad de innovar y hacer concursos más certeros y que representen la voz, la voz de la polis, ¿verdad? De los miembros de la polis. Totalmente de acuerdo con vos. Estoy seguro que si dejáramos que la gente opinara sobre el tipo de arquitectura o solución arquitectónica que requieren, no tendríamos ese montón de edificios institucionales que parecen cajas de zapatos sin ventanas ni nada, ¿verdad? Gastando millones en aire acondicionado, totalmente antiecológicos y que además no tienen arquitectura. Sí. Yo creo que la gente, a pesar de no tener las mismas herramientas para poder hablar de arquitectura como nosotros, sí sabe lo que quiere y sabe lo que espera y va a preferir 1000 veces un espacio abierto de área verde, de ventilación, iluminación, que esos espacios cerrados donde no se pueden ni siquiera, donde no entienden ni siquiera hacia dónde van, porque no hay una ventana que te guíe para saber si es el este, el norte, el sur, totalmente desconexión con lo que existe. Claro. Y creo que es un reto también, porque hay que encontrar esas herramientas para que la gente pueda expresarse, así como nosotros queremos expresarnos en los concursos, también el público, y que no sea una decisión como hasta ahora de mandos medios para seleccionar proyectos, sino algo con criterios y valores arquitectónicos que cumpla con los requerimientos y las necesidades de la gente. Excelente, Michael. ¿Sabes qué te digo, Mae? Yo creo que este concurso a mí me gustó y qué dicha que estás haciendo esta compilación, Mae, de experiencias porque creo que avivó la necesaria discusión de ciudad, Mae, que Claro, el sinsabor que dejó el concurso de la asamblea, Mae, yo, digamos, no quiero entrar en la totalmente polémica de acuerdo. para bien y para mal de eso, pero yo sí creo que hay gente muy talentosa en nuestro país, muy capaz de pensar ciudad, Mae, y lo que ocupamos más que ver quién gana es cómo pensamos colectivamente la ciudad, principalmente oficinas pequeñas, Mae. Y lo que queremos era, no nos importaba ganar,
sea, lo que nos importaba era plantear una idea, Debatir, sí. generar discusión. No, hombre, pura vida, pura vida. Yo encantado, ahí, cuando gusten, yo encantado. A mí este tema me apasiona y es necesario conversar y qué bonito que prontamente se vean las otras propuestas. Yo he visto algunas ya por dicha. La verdad me da demasiada curiosidad ver cómo otras personas resolvieron el reto y creo que es el siguiente paso, ¿verdad? Ojalá que puedan haber más conversaciones de cómo se logró, porque, insisto, Alberto, creo que hay consenso. Y vamos a ver, con esto no quiero decir que todos tengamos que pensar igual, pero creo que hay consenso en temas que son fundamentales, que casi que es como un manifiesto urbano de cómo debería ser San José, que podríamos eventualmente hasta escribirlo. Hay cosas en las que todos estamos de acuerdo y hay otras que en la diversidad también abre avenidas de innovación y de oportunidad de hacer una mejor ciudad. Entonces, yo no desaprovecharía esta oportunidad de tener 28 propuestas de muchas más que pudieron haber existido y destilar esto porque dice mucho, dice muchísimo. Totalmente de acuerdo. Y esa es la idea, conversar con la mayor cantidad de participantes de este concurso y de otros para entender un poco cómo funciona y motivar la cultura del concurso, pero también dar la oportunidad y la vitrina para que el gente pueda explicar en profundidad cómo funciona un proyecto que les tomó tiempo y recursos desarrollar y que a veces por las situaciones de las premuras, de las premiaciones y demás, no se abren los espacios para discutirlo. Yo estoy de acuerdo con vos. Nosotros podemos agarrar las 28 propuestas y encontramos muchos puntos en común. Por ejemplo, te lo firmo, la cuestión verde, sostenible, es prioritario en la gran mayoría de las propuestas. El liberar la planta, generar áreas verdes, áreas públicas, es otra prioridad de casi todos. Y, y hay mensajes directos sobre eso, cómo enfrentar la ciudad, el espacio público, el edificio, y creo que ahí podríamos aprender, discutir y encontrar qué es lo que queremos de ciudad, porque hasta ahora hemos tenido muchas propuestas, pero nuestras ciudades siguen siendo cada vez peores. Sí. Bueno, muchas gracias, Michael, y esperamos conversar más adelante con vos de nuevo. Con mucho gusto. Pura vida, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo. Pura vida.